Me imagino que todos nosotros tenemos a lo menos un héroe en la fe. Algún personaje, sea vivo o de antaño, que es como un modelo para nosotros, una inspiración para nosotros. Siempre es peligroso tener héroes porque, tomando la figura de la estatua en Daniel 2, aún los mejores héroes, aparte del Señor Jesús, tienen pies de barro. Pero el autor de Hebreos, él en capítulo 11, él cita una serie de sus héroes favoritos del Antiguo Testamento. Y permítanme leer esta noche una parte de Hebreos 11 a partir del versículo 31 para introducir el tema. Hebreos 11, verso 31. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y ahora esta frase, de los cuales el mundo no era digno. Qué frase, ¿no? Eran personas tan consagradas a Dios que no eran dignos caminar entre tantos pecadores. Casi como un día Dios se llevó a Enoc, pudo haber llevado a estas personas también. Claro, no eran perfectos, tenían sus defectos, pero eran una inspiración para el autor de Hebreos. Hombres y mujeres de gran fe que arriesgaron mucho para servir al Señor Jesús. Y esta noche yo quiero presentarles a los puritanos, y me parece que podríamos añadir los puritanos a esa lista también, porque ellos sufrieron muchísimo por su fe. Y esta noche vamos a resaltar algo del precio que pagaron por servir al Señor, pero el tema que me han pedido tocar esta noche es los puritanos, una vida de devoción a Dios. Así que quiero introducir el contexto de los puritanos para luego desarrollar este tema de ellos como ejemplos de devoción a Dios. Ahora vamos a ver algunas imágenes en un momento, pero tienen ustedes la línea de tiempo, una cara de la separata de la línea de tiempo. Vamos a empezar por ahí, porque aquí tenemos el contexto histórico de los puritanos. Muy bien. Ahora, si miramos en la margen derecha, vamos a ver ahí la fecha 1517, que es cuando empezó la Reforma Protestante. ¿Podemos, está funcionando el...? Ya está conectado aquí. ¿Ya? Bueno, cuando va apareciendo la imagen vamos a continuar. ¿Ya? En Alemania, 1517, Martín Lutero arranca sin darse cuenta la Reforma Protestante. Unos años después, bueno, la Reforma se esparció por Europa, pero llegó también a Inglaterra en la forma de Enrique VIII. ¿Podemos bajar un poquito la...? Sí, vamos a sincronizarla. Excelente. ¿Un poquito? No, está bien así. Solo para
Vamos en, creo que las imágenes de todos modos. ¿Ya? Enrique VIII, con el famoso problema que él tenía con sus esposas y él quería divorciarse, el Papa no le permitía, así que él se le ocurrió a Enrique VIII simplemente anular el Papa, salir de la Iglesia Católica, formar la Iglesia Anglicana y establecerse a él como el nuevo Papa, ya en la cabeza de la nueva Iglesia Anglicana. Así que durante la época de Enrique VIII se establece la Iglesia Anglicana y en alguna manera la Reforma Protestante arranca en Inglaterra. Bueno, él no estaba muy dispuesto a dar libertad de culto, etc. Él quería controlar todo. Cuando él muere, un hijo suyo, Eduardo VI, él entra como rey por unos años, luego es una hija, María. Ella era católica, persiguió mucho a los protestantes, y luego llegamos a la reina Isabel I. Ahora, fue durante la época de esta reina Isabel, la primera, que inicia el tiempo de los puritanos. ¿Cuál era la meta de los puritanos? Podemos resumirlo en esta manera. Lo que los puritanos querían hacer en Inglaterra era purificar la Reforma Protestante. Enrique VIII arrancó con la Iglesia Anglicana, pero los puritanos eran un grupo de líderes cristianos en Inglaterra que querían purificar la Reforma Protestante en varias áreas. Por ejemplo, querían purificar el culto de la Iglesia, porque Enrique VIII con la Iglesia Anglicana era un culto bastante parecido al culto de la Iglesia Católica Romana, con oraciones establecidas, con ciertas lecturas, con ciertas vestimentas, con ciertos rituales, y los puritanos querían eliminar esas cosas y volver a un culto, según ellos, bíblico. Así que querían purificar el culto. Querían también purificar varias prácticas, como arrodillarse en ciertas partes del culto, las vestimentas también que los líderes tenían que usar, querían purificar todo eso. También tenían ciertas preguntas acerca de la comunión entre las iglesias. La Iglesia Anglicana, al igual que la Iglesia Católica, era una iglesia episcopal. Tenía obispos, un arzobispo, etc. Y todas las iglesias anglicanas eran parte de todo un conglomerado. Pero habían algunos puritanos que consideraban que el liderazgo de la iglesia debería ser presbiterial, por ancianos. Otros pensaban que las iglesias debían ser independientes, tipo bautista. Así que habían diferentes áreas en las cuales los puritanos querían purificar la iglesia reformada anglicana en Inglaterra. Pero por encima de todo, uno de los factores en común entre muchos de los puritanos era que objetaban a que el monarca de Inglaterra sea la cabeza de la iglesia. Estos puritanos celosos por la honra del Señor Jesús decían: la iglesia ya tiene una cabeza, el Señor Jesús. No necesitamos una cabeza humana al estilo del Papa. Así que ellos chocaron con la monarquía de Inglaterra, porque los monarcas durante el siglo XVI y XVII querían seguir siendo la cabeza de la iglesia, y la mayoría de los puritanos no estaban dispuestos a aceptar eso. Así que había todo un intento de purificar la iglesia en esas áreas. Una de las cosas que, siguiendo aquí en la línea de tiempo, una de las cosas que dio inicio, impulsó el movimiento puritano, fue que cuando Isabel I entró, ella rechazó el catolicismo, abrazó el movimiento de la reforma, reformó varias áreas de la iglesia, pero Isabel I era hija de Enrique VIII. Algo en el ADN seguía por ahí en sus venas. Así que a ella le encantaba vestimentas, rituales, todo eso le gustaba. Lo que no le gustaba a Isabel I eran las prédicas. Así que a ella no le interesaba pastores predicadores, pero pastores que llevan adelante la Eucaristía, que dirigen las oraciones,
todo muy bien, pero no predicadores. Ahora es aquí que entra uno de los primeros puritanos, William Perkins, en la Universidad de Cambridge. Él sentía el llamado para formar predicadores, básicamente predicadores para la iglesia. Había una carencia de predicadores en la iglesia durante el reinado de Isabel I, y Perkins, él quería fomentar más predicación en las iglesias. Así que se estableció un colegio, una parte de la Universidad de Cambridge, se llama el Colegio Emanuel, este edificio aquí. ¿Ya? Durante esta época, el siglo XVI, se estableció esta parte de la Universidad de Cambridge, específicamente para entrenar líderes para la iglesia, en ese tiempo anglicana, pero con un fuerte énfasis sobre la predicación. Ahora, a Isabel I no le gustaba mucho eso, pero no pudo impedirlo, y muchos de los puritanos se formaron en este colegio, esta parte de la universidad. Bajo personas como Perkins, que quería fomentar la predicación, todo eso se desarrolló durante esos años. Ahora, los puritanos chocaban mucho con la reina Isabel. Cuando ella muere y entra Jaime I, él había sido formado en Escocia en un contexto de los presbiterianos. Así que los puritanos pensaron que si podían hablar con Jaime I, cuando él estaba viajando de Escocia a Inglaterra para su entronamiento en Londres, apelaron al rey pidiendo ciertas libertades para las posturas más puritanas. Lamentablemente Jaime I no hizo caso. Él tenía bastante celo por ser cabeza de la iglesia, y él no quería un movimiento medio independiente, aparte de su control, que podía estar afectando la iglesia. Así que él no permitió a los puritanos la libertad que ellos tenían. Pero Jaime I sí hizo algo muy bueno. Él mandó una nueva traducción de la Biblia al inglés, editarlo, para que todas las iglesias y las parroquias en toda Inglaterra tengan esta Biblia. Y es lo que en inglés se llama The King James Version, la iglesia de la Biblia de Jaime I. Y el hecho que todas las iglesias tenían la Biblia, obviamente fomentó el proceso de formar predicadores y aumentar la predicación en Inglaterra. Pero las cosas no iban muy bien. Los puritanos siempre chocaban con el rey de Inglaterra. En parte hay que entender el contexto. En la sombra, políticamente en Inglaterra, estaba la figura del Papa, que a través de España y Francia quería reconquistar Inglaterra para la Iglesia Católica Romana. Así que los reyes, los monarcas en Inglaterra tenían mucho miedo de qué ocurría en la iglesia, y con el fin de no permitir nada que olía a catolicismo romano. Él quería controlar todo, y eso no permitió a los puritanos desarrollar el culto como ellos querían tener. Así que en el año 1620, un grupo de puritanos sube el barco Mayflower, y son los padres peregrinos, viajan a Estados Unidos y ahí buscan un contexto donde pueden desarrollar su fe cristiana según su conciencia. Mientras tanto, en Inglaterra la cosa se puso bastante difícil, porque cuando entra Carlos I como rey de Inglaterra, su esposa era católica, y la esposa como quería meter otra vez el catolicismo en Inglaterra. Carlos I tenía muchos problemas con la economía, así que él constantemente quería que el parlamento le permitiera recaudar más tributos para poder gastar más dinero en el ejército, etc. Y al final se dio una lucha entre el parlamento y el rey de Inglaterra. Ahí aparece este hombre tan conocido, Oliver Cromwell. Él fue el líder del movimiento parlamentario. En la lucha contra el rey se dio esta guerra civil. Ahora, Oliver Cromwell era fanático de los puritanos. Así que él dio total libertad por algunos años
a los puritanos para poder trabajar en Inglaterra. Y por unos años teníamos una situación muy interesante en Inglaterra, donde cada día el parlamento en Inglaterra empezaba con una prédica de uno de los puritanos. Y el favorito de Oliver Cromwell era John Owen, que predicaba por sus 2 horas más o menos. Así que el parlamento empezaba cada día con 2 horas de prédica por personas como John Owen, y había todo un desarrollo del movimiento puritano. Lamentablemente no duró, porque por diferentes razones que es muy complicado mencionar, la guerra civil y el gobierno de Oliver Cromwell generó muchas tensiones internas en Inglaterra, y al final se decidió que Inglaterra tenía que volver otra vez a la monarquía. Así que Carlos II entra como rey, y Carlos II otra vez quiere controlar la iglesia de Inglaterra y otra vez no permite a los puritanos libertad de culto como ellos querían. Y en el año 1662, bueno, aquí está Oliver Cromwell, en el año 1662 se dio el acta de la uniformidad, que decía que todo pastor en Inglaterra tenía que aceptar al rey como cabeza de la iglesia. Y si no lo hacían, tenían que dejar su iglesia. Y un domingo en Inglaterra, 2.400 pastores tuvieron que dejar sus congregaciones. Y es muy conmovedor. Tengo en mi casa una colección de los sermones de algunos de ellos. Qué conmovedor escuchar, leer hombres predicando en su iglesia por última vez, porque no estaban dispuestos a someterse al rey como cabeza de la iglesia. Se sometían a él como rey, no había problemas, pero no como cabeza de la iglesia. Y 2.400 pastores tuvieron que salir, fueron expulsados, la gran expulsión de los puritanos. Eso dio lugar a un tiempo de mucho sufrimiento. Hay que entender que estos pastores puritanos tenían esposas, hijos. La única forma de ganarse la vida era predicando. Cuando el rey los expulsó de la iglesia, perdieron su forma de ganarse la vida. Claro, algunos amigos los apoyaban, venían a visitarles sus casas y predicaban clandestinamente. Cuando el rey se dio cuenta de eso, él pasó otra ley diciendo que todo pastor expulsado tenía que vivir a una distancia mayor de, creo que era 10 kilómetros, algo así, de su iglesia donde había pastoreado antes. Eso llevó a la mayoría de estos 2.400 pastores a la extrema pobreza. Niños murieron por falta de nutrición, etc. Tiempo muy difícil para los puritanos. Habían crecido en número durante la guerra civil, pero hubo este problema bajo Carlos II. Pero seguían trabajando, seguían orando, y al final, en el año 1688, el acto de tolerancia dio libertad de culto para los líderes puritanos en alguna manera. ¿Okay? Así que eso es abuelo de pájaro, unos 100 años, 150 años. Hay muchos detalles. Les invito a ustedes en internet, navegar, leer, buscar más información, pero por ahora tengo que dejarlo ahí. Lo que yo quiero hacer el resto del tiempo ahora es contestar esta pregunta. Estos hombres, los puritanos, no eran todos iguales, ya no todos tenían las mismas convicciones. Habían puritanos anglicanos y habían puritanos presbiterianos. Habían puritanos independientes. Por lo tanto, habían puritanos dispuestos a aceptar al rey como cabeza. Había muchos puritanos que no estaban dispuestos a aceptar eso. Así que había variedades entre los puritanos. No hay que pensar que todos tenían la misma doctrina, no es cierto, ¿ya? Había muchos debates teológicos entre ellos también. Pero ¿cuál era quizá el punto común, el común denominador entre los puritanos? Diríamos una tremenda devoción a Dios, una pasión por Dios, una pasión por la gloria de Dios. Y eso marcó todo lo que ellos hicieron en sus vidas y en sus ministerios. Ahora, esta noche quiero contestar la pregunta muy sencillamente: ¿cómo manifestaron su devoción a Dios?
Y quiero hacerlo no como un estudio histórico, sino como un desafío para nosotros también. Porque si somos pastores y líderes de la iglesia, se supone que nosotros también debemos tener una gran pasión por Dios. Y podemos compararnos con los puritanos para ver a dónde estamos y qué podemos aprender de ellos. Número 1, estoy siguiendo la separata ahora, la otra cara de la línea de tiempo. Cuando uno lee los escritos de los puritanos, una de las primeras cosas que resalta es el tremendo amor que ellos tenían por Cristo. Tremenda pasión que tenían por el Señor Jesús. Voy a volver a Samuel Rutherford, él es uno de mis héroes. Pero quiero mencionar aquí un hombre llamado John Flavel. John Flavel, él escribió un libro llamado La Fuente de la Vida, 42 sermones de John Flavel. Y todos los sermones tienen que ver con la persona y obra del Señor Jesús. Y realmente, si tú quieres aprender a amar a Cristo, no hay mejor cosa que meterte en esos sermones y estudiarlos. Porque lo que Él saca con tremenda sencillez son prédicas que Él dio a su iglesia. Si no está hablando a teólogos, está hablando a creyentes. Pero qué manera de profundizar la persona y obra del Señor Jesús. Desde la eternidad, el pacto que Él hizo con el Padre, hasta la eternidad, en su gloria eterna, Él lo presenta en 42 sermones. Y dice, Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual. Y cuando lees ese libro te das cuenta, estos hombres sí que amaban al Señor Jesús. Y uno cuando lee los sermones se da cuenta, me falta mucho todavía. Aprender a amar a Cristo como ellos amaban a Cristo. Falta bastante. Aquí está Samuel Rutherford, él es escocés, había algunos puritanos en Escocia, y él para mí es todo un desafío por varias razones, pero una razón es la siguiente. Cuando estaba en el seminario en Inglaterra, en el último año, fui a Marruecos para ver algo de la obra en un país islámico. Ahí fui y quedé por un mes con un misionero, bueno, no era llamado misionero, era profesor de inglés en la universidad, pero estaba ahí para compartir la fe. Era un amigo de papá y él me aceptó ir para vivir con él un mes. Antes de ir, nos carteábamos y yo empecé a notar algo extraño de sus cartas. Él usaba un lenguaje que yo jamás había escuchado antes. Y eran frases tomadas de Cantar de Cantares. Y todo el tiempo sus cartas llenas de estas frases. Cosas como, el tiempo de la primavera ha llegado. Y la fragancia de las rosas está en el aire. ¿Sí? Cuando leí, ¿de qué está hablando este hombre? Ya no tenía la capacidad espiritual para entender lo que le estaba diciendo. Así que me dejó con esa incógnita, ¿no? ¿Por qué este hombre habla en esa forma? Y fui y quedé un mes con él. Y vi que la obra en Marruecos era increíblemente difícil. No había iglesia. País islámico. Él no podía reunirse con ningún creyente. Él era vigilado por la policía secreta en Marruecos. Así que él tenía que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así que él no escuchaba prédicas, y en ese tiempo, estoy hablando antes de internet por si acaso, ¿ya? Él no escuchaba prédicas, ya él no tenía acceso a casi nada. Y había estado en Marruecos 30 años. Pero cuando yo quedé con él ese mes, yo quedé tan impactado con su vitalidad espiritual. Y yo le dije al final de ese mes con él, yo le dije, Robert, ¿cómo mantienes tu fervor espiritual en un ambiente donde no hay otro creyente con quien tú puedes compartir? Y él sacó un tomo de su biblioteca, las cartas de Samuel Rutherford, este libro. Lo noté en mi mente, pero no significó nada para mí. Y volví a Inglaterra. Y en ese tiempo yo estaba haciendo un trabajo práctico en el seminario. Y al fin del trabajo práctico, el líder del seminario me dijo, Alex, mire, no podemos pagarte, pero ¿habrá algo que te podemos dar? ¿Te puedo regalar? Y yo me había percatado que en la
la biblioteca, la sección misionera, había ese libro, Samuel Rutherford. Y yo dije, me gustaría que me regalen la colección de cartas de Samuel Rutherford. Y él dijo, ¿Samuel quién? Él no sabía quién era. Así que ya, claro, llévatelo. Sí, yo me llevé esta colección de cartas y empecé a leer. Ahora entiendo ese misionero. Porque todas esas frases que él usaba en sus cartas vienen en las cartas de Samuel Rutherford. Y él era un hombre que amaba a Cristo con una tremenda pasión. Él pagó un precio muy alto por su fe. Porque en Escocia el rey arrestó a todo pastor que no estaba dispuesto a reconocerlo como cabeza de la iglesia. Y Samuel Rutherford pasó 20 o 30 años en la cárcel solo. Y de esa cárcel él escribió estas cartas. Y las cartas respiran la fragancia de Cristo en la cárcel. Increíble. Tendrías que leerlo para entenderlo. Y una de las últimas cartas, él dice lo siguiente, porque al fin de tantos años en la cárcel, el rey por fin accedió a escucharle y a darle un perdón y dejarle salir. Ya viejito. Y él dice en una carta, el rey de Inglaterra me ha citado para comparecer delante de él, pero creo que no voy a llegar, porque hay otro rey que también me ha llamado. Y a él quiero llegar primero, al Señor Jesús. Y murió ahí. Pero murió como un hombre que mantuvo una fe intacta en Cristo. Y estas cartas respiran ese amor por Cristo. Quizás al final habrá tiempo para leer un poquito un poema que se ha escrito de sus ideas. Así que esto es lo que encontramos en los puritanos, una tremenda pasión por Cristo. Y si tú a veces sientes que tu amor por Cristo está débil, enfriándose, búscate Samuel Rutherford. Hay ahora traducciones al español. Lee su vida, lee sus cartas. Te va a inspirar a amar al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo expresaban este amor? Rápidamente, solo para mencionar algunas cosas. En primer lugar, demostraron su amor por Cristo por este celo que tenían por el honor del Señor Jesús. Quizás es difícil para nosotros entender la indignación que sentían cuando el rey reclamaba ser cabeza de la iglesia. Ellos reaccionaron igual que una esposa celosa. Que hay otro hombre aquí que quiere reemplazar a Cristo. Indignados los puritanos. ¿Cómo le van a quitar a Cristo su corona, sus joyas, que él ganó en la cruz del Calvario? Jamás. Prefieren morir antes que el rey quite de nuestro Salvador su gloria de ser cabeza de la iglesia que él ganó muriendo en la cruz por su iglesia. Esa pasión por Cristo es lo que explica todo lo que estaban dispuestos a sufrir. Samuel Rutherford mismo escribió un libro el año 1644 que se llama Lex Rex, indicando que el mismo rey está bajo la ley de Dios, no encima de la ley de Dios. Y por ese libro fue arrestado y pasó tantos años en la cárcel. Así que era celoso por el honor de Cristo. Y hay que preguntarnos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, ¿tenemos una pasión por el honor de Cristo en todo lo que hacemos? Él es la cabeza de la iglesia. ¿Es Cristo honrado en nuestra adoración, en cómo oramos, en cómo a Cristo y a su gloria? ¿Y somos celosos por eso? ¿Y no estamos dispuestos a que nada atente contra su gloria? Es la pregunta que nos dejan los puritanos. En segundo lugar, eran celosos por guardar la pureza del cuerpo de Cristo. ¿verdad? La Iglesia Católica Romana había dejado ciertos vestigios de la iglesia, de las prácticas. Y los puritanos querían luchar por la pureza del cuerpo de Cristo. ¿Para qué vestimentas? ¿Para qué rituales? La iglesia de Cristo, la novia de Cristo, no necesita todo eso.
Volvamos a la pureza de la novia de Cristo, la iglesia. Así que luchaban por eso. Eran celosos también por la doctrina de la iglesia. Es decir, había una tendencia en algunos sectores, por ejemplo, de querer retener el concepto de que en alguna manera el cuerpo de Cristo está presente en la misa. Especialmente la reina María había impulsado eso, y luego Carlos I con su esposa, que era católica, también había entre los anglicanos, algunos de los, les llaman los altos anglicanos, high Anglicans, ellos hablaban bastante de la presencia de Cristo, y los puritanos decían no, y hombres estaban dispuestos a morir porque no rehusaron decir que la hostia es el cuerpo de Cristo. Le decían, simplemente di eso, di las palabras, este es el cuerpo de Cristo, y te salvas la vida. Porque si yo digo, este es el cuerpo de Cristo, estoy quitando de la doctrina de la Santa Cena, de la muerte de Cristo, etcétera, etcétera, y prefiero morir antes de decir esas palabras. Qué tremendo amor por Dios, ¿no es cierto? Y celo por la doctrina de la iglesia. Algunos también eran muy celosos por la independencia de la iglesia, ¿ya? No querían que la iglesia esté bajo la autoridad del rey. El rey quería controlar no solo vestimentas y rituales, el rey de Inglaterra quería controlar doctrinas. Y los puritanos dijeron no. Los únicos que tienen derecho a establecer doctrina son los pastores de la iglesia. El rey nada tiene que ver en esta área. Y se dio esta tremenda lucha. El rey estaba celoso por su posición como rey. Los pastores puritanos celosos por la independencia del cuerpo de Cristo. Y estaban dispuestos a perder sus iglesias, ser echados de la iglesia, pero no estaban dispuestos a ceder la independencia del cuerpo de Cristo. Pero en quinto lugar, también estos hombres, los puritanos, eran celosos por la salud, el bienestar del cuerpo de Cristo. Y es por eso que personas como William Perkins se dedicaron a querer formar predicadores. Porque ¿cuál es el alimento espiritual del cuerpo de Cristo? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito fundamental de cualquier pastor? Que predique bien la palabra de Dios, que enseñe, que alimente al pueblo. Así que ellos, por su ejemplo y por su enseñanza, modelaron el cuidar el cuerpo de Cristo. Muchos han dicho que los puritanos eran como los médicos espirituales de la iglesia de Cristo. Médicos. En primer lugar, porque cuidaban la dieta, la alimentación de la iglesia. Y en segundo lugar, cuidaban la salud de la iglesia en términos, si alguien se enfermaba o la congregación se enfermaba espiritualmente, ellos eran los médicos para diagnosticar por qué este hermano está enfermo espiritualmente. ¿Cuál es la raíz de su enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la diagnosis? ¿Cuál es la receta para arreglar su vida espiritual? Así pensaban. Eran tremendos médicos para la iglesia en su enseñanza, en sus predicaciones. Así que, en primer lugar, estos hombres manifestaban tremenda devoción a Dios por la forma que amaban al Señor Jesucristo. Segundo lugar, ellos también mostraban tremendo amor, devoción a Dios por la forma que estudiaban las Escrituras. Ellos expresaban su amor a Dios por el valor que ponían sobre las Escrituras. Eran grandes estudiosos de la palabra de Dios. Aquí tenemos uno de ellos, John Owen, quizás el más conocido teólogo, más profundo de del tiempo de los puritanos. ¿Ya? Yo tengo algunos de sus tomos, y aquí tenemos uno, ¿ya? Son 16 tomos, ¿ya? Escritos en letras muy pequeñas, ¿ya? No sé qué fonte es, pero muy pequeño. Cada tomo unas 630 páginas. ¿Ok? Este es un tomo sobre una sola doctrina: la perseverancia de los santos. ¿Ya? Solo una doctrina. ¿Ya?
Pero si miras la carátula, ya, para ver más o menos cómo va a tratar el tema, te va a dar una idea de cómo ellos analizaban y explicaban esta doctrina. Aquí está la carátula original, esta parte aquí. Ya no lo pueden ver en detalle, obviamente, pero aquí está. Permítame tratar de traducir la carátula nueva, para que tengan una idea. Esta es la carátula del libro, lo que una persona miraba en la biblioteca cuando quería comprar este libro. Dice, la doctrina de la perseverancia de los santos, explicada y también confirmada. O se podría decir, como subtítulo, la definitiva permanencia en la salvación en dos áreas: por su aceptación por Dios y por su santificación de parte de Dios. Eso lo vamos a manifestar y lo vamos a comprobar, dice aquí en la carátula, partiendo de 4 principios, ¿ya? Principio número 1, los principios de Dios en la eternidad. Segundo lugar, la causa eficiente de la perseverancia de los santos. Punto 3, los instrumentos externos que Dios usa para ayudar a los santos a perseverar. Ahora, todo eso está basado sobre otros puntos. Punto número 1, la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad en su naturaleza, en sus decretos, en su pacto y en sus promesas. Todo eso apunta a la perseverancia de los santos. Segundo lugar, segundo principio, la perseverancia de los santos depende del Señor Jesús. ¿En qué maneras? Su sacrificio en la cruz y su intercesión ahora por nosotros. Eso garantiza la perseverancia. Tercer principio, los santos perseveran por la naturaleza del Evangelio, las promesas del Evangelio, las exhortaciones del Evangelio, las advertencias del Evangelio. Todos sirven para que el creyente persevere en la fe. Ahora, todo eso, dice John Owen, vamos a desarrollarlo para mostrar la obediencia que esto genera en el creyente. Y lo vamos a vindicar dando una respuesta completa al discurso de otro puritano, John Owen, que en otro libro habla de redención de los redimidos, con algunos paréntesis para tocar temas como los efectos inmediatos de la muerte de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la unión con Cristo y la naturaleza de las promesas del Evangelio, etc. Pero también va a haber un prefacio antes de todo eso. Es la carátula, ¿no? ¿Te imaginas cuando lees el libro? Un amigo me introdujo a John Owen hace muchos años, y él cuando me regaló otro tomo sobre el Espíritu Santo, me dijo, lo bueno de John Owen es que cuando lees John Owen sobre un tema, ya no tienes que leer nada más, porque es tan exhaustivo, ya tocó todos los temas que hay que, bueno, no es del todo cierto, pero te da una idea. Ahora, aquí tenemos la siguiente imagen. Los puritanos mostraban su amor a Dios a través de su exposición de la Biblia. Eran tremendos expositores de la Biblia, ¿ya? Y algunos ya van a reconocer esto, ¿no es cierto? El comentario, o los comentarios. Bueno, el comentario de John Owen sobre libros hebreos en 7 tomos, ¿ya? 7 tomos como este tomo, ¿ya? Fuera de los 16. Ya, aparte de esto, ¿ya? Y el primer tomo es la introducción nomás. Tienes que leer un tomo y medio para antes de llegar al comentario. Ahora, increíble la profundidad, ¿ya? No puedes leerlo mucho, ¿ya? Porque lees un poquito y como te cansa mentalmente, ¿ya? Del análisis y la profundidad del pensamiento del hombre al estudiar esto, ¿ya? Y han dado a la iglesia este tremendo legado de los comentarios que escribieron a través de los años. Interesante, no tenían tanta libertad para predicar y se dedicaron a escribir. Y hay gran valor en eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Han dejado a través de los siglos legado que pero más y más se está traduciendo al español. Ahora, lo interesante de John Owen es que uno de los tomos de John Owen trata el asunto de la crítica textual. Así que a veces pensamos que la crítica textual es algo reciente, ¿no? El manejo de los manuscritos y las diferencias
de palabras en manuscritos en hebreo y en griego. Bueno, él tiene en un tomo, él da unas 200 páginas para tratar el tema de la crítica textual en su tiempo, ¿ya? Cuando había poquísimos manuscritos en griego y en hebreo, pero él ya se dio cuenta que hay un asunto para tratar. Él quería comentar y se dio cuenta, no puedo comentar porque no he leído la políglota todavía. Así que tengo que leer la políglota, tengo que estudiar todos los apuntes, las anotaciones, y una vez que he hecho todo el estudio, recién voy a escribir. Que da una idea del profesionalismo académico de este hombre, ¿no? No era un hombre que escribía así nomás, sino que asumía la responsabilidad de escribir algo serio. Así que dieron a la iglesia este tremendo legado de su manejo de la palabra de Dios. Ahora, aquí tenemos otro libro por un puritano, Stephen Charnock. Este libro es solo sobre el nuevo nacimiento, ¿ya? Que en la mayoría de manuales sobre discipulado, el nacimiento abarca 2 o 3 páginas, ¿no? Él aquí nos da unas 500 páginas sobre doctrina del nuevo nacimiento. Y les muestro un ejemplo de su análisis. Él, cuando va a tocar el tema del instrumento de la regeneración, es decir, ¿qué es lo que Dios usa para regenerarnos? Él empieza a explicar el texto, pero se da cuenta que para entender que aquí hay 2 cosas diferentes, ¿ya? Una cosa es el instrumento eficiente y el otro es el instrumento, hay otra palabra que él usa, no me acuerdo bien cuál es, pero él dice, todo depende de las preposiciones en griego. Así que él dice aquí, las escrituras distinguen claramente entre la causa eficiente y el instrumento del nuevo nacimiento a través de las preposiciones ek o ex y la preposición dia. Por ejemplo, dice, cuando la Biblia habla de haber nacido del Espíritu, se usa la preposición ek pneumatos, ek theu. Nunca usa la preposición dia pneumatos o dia theus. Pero nunca se nos dice que hemos nacido ek la palabra, sino dia logo, dia la palabra. Y lo explica así. Así que su punto de partida para hacer el análisis es tan minucioso que vuelve las preposiciones y empieza a ver para cada causa, sea el Espíritu Santo, o sea la palabra, o sea el Evangelio, o sea Dios mismo, cómo opera, cuál es la diferencia entre el Espíritu que produce la regeneración y la palabra que produce la regeneración. Y cuál es la diferencia entre ek y dia. Y lo introduce y lo desarrolla en las siguientes páginas. Así que una idea de la seriedad con la cual manejaban el texto bíblico para poder hacer exégesis y enseñar al pueblo de Dios. Así que eran tremendos exégetas. Pero en realidad eso es lo de menos. Porque lo excelente de ellos era su meditación. Meditaban profundamente sobre la palabra de Dios. Y como resultado, ellos podían escribir largos tratados sobre unos cuantos versos. Por ejemplo, aquí tengo uno de los tomos del creyente en su armadura completa, ¿ok? Por el puritano William Gurnall. Este libro apareció porque David Wilkerson en Estados Unidos quedó tan impactado leyendo el original que decidió que todo pastor en Estados Unidos tenía que tener este libro de William Gurnall. Pero el libro es más de 1000 páginas y está comentando sobre Efesios 6, la armadura de Dios, unos cuantos versículos. Y él se dio cuenta que de repente los pastores en Estados Unidos, bueno, igual en Inglaterra o el Perú, ¿no es cierto?, son hombres muy ocupados, de repente no se van a animar a leer 1000 páginas. Así que vamos a simplificar el lenguaje, vamos a resumirlo en 3 tomos nomás. ¿Ya? Este es un tomo, ¿no?, para que podamos leerlo. Pero otra vez, cuando yo leo este libro, yo solo puedo leer 2 o 3 páginas, tengo que parar. Porque yo necesito reflexionar sobre lo que están diciendo. Porque mi experiencia leyendo los puritanos es un poquito como cuando vas a comer una torta. ¿Ya?
te presentan la torta, ahí está una linda torta de chocolate con un rico bañado, ¿no es cierto? Los puritanos es como el bañado. ¿Ya? Comes un poquito, demasiado empalagoso. Como ni llegas a la torta. ¿Ya? Y tienes que parar de comer, pues no puedes. Casi como sientes, me va a hacer daño seguir leyendo. Porque me va a afectar mi hígado espiritual o algo así, ¿no? Es demasiado. ¿Ya? Y tienes que parar y hacer un poco de ejercicio mental para digerir esa parte antes de leer un poquito más. ¿Ya? Y eso es leyendo el resumen. ¿Se imaginan el original? Así que eran tremendos hombres que meditaban, reflexionaban, pasaban horas pensando, aplicando la vida del creyente y escribían estos libros. Y luego, claro, una vez que habían hecho exégesis y habían explicado el texto bíblico, lo que querían hacer es sistematizar sus enseñanzas en doctrinas. Entonces, hay libros como este, ¿ya? La plaga de plagas, por otro escocés, Ralph Benning. Es la doctrina del pecado. Pero cuando en Londres se dio una plaga que mató a miles de personas, este puritano dijo, el pecado es exactamente como eso. Es una plaga. Solo que el pecado es la plaga de todas las plagas. Y él empieza a desarrollar la doctrina del pecado usando esa metáfora y escribe un libro como este sobre doctrina del pecado. Y en los escritos puritanos están llenos de diferentes doctrinas que ellos trabajan en detalle escribiendo estos libros. Así que ellos mostraron su tremendo amor a Dios a través de estudiar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, para terminar, ellos mostraban tremenda devoción a Dios examinando sus propias vidas. Porque qué es fácil es predicar a otros, ¿no es cierto? Como pastores somos expertos en aplicar a otros. ¿Y quién lo aplica a nosotros? Y el puritano se da cuenta, yo tengo que empezar conmigo primero. Y el puritano pensaba, ¿por qué yo cometo tanto pecado? ¿Por qué la tentación me afecta tanto? Y él pensaba, reflexionaba, era muy honesto, muy honesto. Y esa honestidad sale en sus escritos. Uno se da cuenta, cuando tú lees los puritanos, es como te están describiendo a ti. Y uno piensa, ¿cómo el pastor me conoce tan bien? Yo soy exactamente como dice allí. Es que él fue muy honesto consigo mismo. Ya, yo lucho con la tentación por esto y esto y esto. Y el orgullo me agarra por aquí, por aquí, por aquí. Y reflexiona, es muy honesto y luego escribe y es de gran bendición. Así que ellos mostraban su devoción a Dios examinando sus vidas. Ellos querían amar a Dios de todo corazón. Lo hacían en tres maneras. En primer lugar, empezaban examinando su comportamiento externo. ¿Cómo me estoy comportando externamente? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cuál es mi accionar aquí en la tierra? Pero luego se daban cuenta que hay que también pensar en tus actitudes internas. Porque puedes ir a la iglesia y puedes cumplir con Dios y guardar el sábado y no trabajar el sábado, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Estás anhelando que llegue el lunes para poder ya no tener que guardar el día de descanso? Y estás ahí guardando el día de descanso, leyendo un libro cristiano, pero anhelando salir a pasear. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y por qué tienes eso en tu corazón? ¿De dónde viene eso que tienes en tu corazón? Y lo examinaban. Ahora, hay que reconocer que en algunos casos eran exagerados. Ya, exageraban demasiado su introspección, que lleva a un cierto negativismo en los puritanos, que es lamentable. ¿Okay? Pero partía de este deseo de agradar a Dios, no solo externamente, sino también internamente. Y en tercer lugar, también examinaba sus motivaciones. ¿No? Samuel Rutherford ahí en la cárcel, sufriendo por su fe, él se preguntaba y hablaba con el Señor Jesús y le decía, Señor Jesús, ayúdame a entender mi corazón. ¿Será que estoy aquí un poquito por vanagloria? Porque me gusta la idea de que personas en Escocia piensen, ese tremendo Samuel Rutherford, mira cómo le está sufriendo por Dios. De repente, Señor, yo estoy diciendo no al rey, porque algo en mí le gusta sentir que soy una persona tan dedicada, todo el mundo está hablando de mí.
Era muy honesto. Decía, Señor, perdóname, porque la única razón por la cual debo estar aquí es porque tú quieres que yo esté aquí, por ninguna otra razón. Y si quieres ayuda a examinarte a ti mismo, lee estas cartas de Rutherford y vas a ver cómo él se examinaba, cómo se cuestionaba todo lo que él hacía, sus motivaciones, sus actitudes. Y él olfateaba la carne en diferentes áreas y lloraba por eso y quería mejorar su vida espiritual. Así que les encomiendo, hermanos, esta noche solo presento de forma muy introductoria a los puritanos. En español ahora hay cada vez más material y en internet pueden encontrar muchos de sus autores. Busquen el material, empiezan a leer. Lo que van a encontrar es que algunos puritanos no les ayuda para nada. Lo leen y parece demasiado seco y aburrido. Ya dejen eso, busquen otro, ya, porque hay para todo gusto. ¿Ya? Y yo no puedo leer John Owen muy bien, les confieso. Ya es un tremendo teólogo, pero yo prefiero John Flavel, Samuel Rutherford, como ellos. Yo sintonizo mejor con ellos. Y cada uno va a tener sus favoritos, los puritanos. ¿Ya? Pero aprendan a navegar, a leer. Permítanme terminar con este himno de Samuel Rutherford, ¿ya? Que para mí es uno de mis himnos favoritos. Si vuelvo a Inglaterra, me gustaría que canten este himno en Inglaterra. En español no lo conocen, así que es un poco difícil aquí que me entierren cantando este himno. Pero el título del himno es Las arenas del tiempo. Y claramente tomando la idea de este reloj de arena, la arena va chorreando y él dice, así es mi vida, ¿ya? La arena va cayendo, así mi vida va desapareciendo poco a poco. Escuchen lo que dice. Voy a traducir porque hay una versión del himno que es muy conciso, pero no te da la riqueza de lo que dice Rutherford. Así que yo lo estoy traduciendo con cierta libertad, así que no suena como un poema, pero espero que les ayude a entender algo de la profundidad. Dice lo siguiente: las arenas del tiempo están cayendo y el amanecer celestial empieza a notar. Aquella mañana de verano por la cual he suspirado, una mañana dulce y hermosa comienza a despertar. La medianoche de la vida ha sido muy, muy oscura. Claro, en la cárcel, ¿no es cierto? Pero el alba se acerca ya. Y gloria, gloria habita en la tierra de Emanuel. Oh Cristo, tú eres la fuente, el pozo profundo y dulce del amor. Aquí en la tierra solo he probado riachuelos. En el cielo probaré toda la profundidad. Porque allí su misericordia se extiende cual océano en su inmensidad. Y gloria, gloria habita en la tierra de Emanuel. Con misericordia y con criterio tejió la telaraña de mi vida. Y el rocío de la tristeza, las lágrimas de la vida, el rocío de la tristeza siempre fue embellecido con su amor. Bendeciré la mano que guió mi vida, bendeciré el corazón que todo lo planeó, cuando esté entronado donde la gloria habita, en la tierra de Emanuel. ¿Cómo puedo decir eso? Pasó años en la cárcel. Dice, bendeciré la mano que guió mi vida, bendeciré el corazón que todo lo planeó. Y mis lágrimas en la cárcel fueron embellecidas con su amor. Qué hombre, ¿no? Yo pertenezco a mi amado y mi amado me pertenece a mí. Él trae a un pobre, vil pecador a su casa de vino. Estoy aquí confiando en sus méritos. No hay otra confianza posible, ni aún dónde está esa gloria, en la tierra de Emanuel. La novia no mira su vestimenta,
sino al rostro de su amado. No me fijaré en la gloria del cielo, solo contemplaré al Rey de gracia. No miraré la corona que me otorga, sino las huellas que en sus manos hay. El Cordero, Él es toda la gloria en la tierra de Manuel. Dice, he luchado para llegar al cielo contra tormentas, viento y marea. Y ahora, cual caminante agotado, reposo sobre mi guía celestial, y en medio de las sombras de la tarde, mientras se van hundiendo las arenas del tiempo, saludo la gloria que amanece en la tierra de Manuel. Qué hombre, ¿no? Qué amor por Cristo. Creo que difícil nosotros podemos decir que amamos al Señor así. Tenemos un cristianismo tan centrado en nosotros mismos, que Cristo es casi como, bueno, el que nos salva. Pero amar a Cristo así como ellos, difícilmente encuentras hoy en día. Y yo me atrevo a decir que al entrar en los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, vamos a vivir experiencias con los puritanos. Y la única forma de poder ser fiel a Dios en la apostasía que quizás se nos viene es si aprendemos a tener esta pasión por Dios que tienen los puritanos. Así que les animo a leer estos libros, no solo para desarrollar su propia vida espiritual, no solo para enriquecer tu ministerio en la iglesia, sino también para prepararte para esos tiempos difíciles que vienen por delante. Y que no lo tomemos como tanto tengo que sufrir, sino que seguimos las huellas de aquellos, como dice el autor de Hebreos, este mundo no era digno de que viva. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Tiempo para unas preguntas, quizás. Podemos tomar preguntas. Pastor Ale, una preguntita, bueno, más tiene que ver con las traducciones. En caso que queramos traducir libros de los puritanos, ¿son de libre comercio? Sí. ¿Hay permiso, digamos? No se necesita porque son más de 100 años de antigüedad, así que no hay derechos de autor. Claro, uno diría que si uno va a traducir todo el libro textualmente, de repente por ética uno debe consultar al editor del libro que estás usando. Pero por lo general los puritanos se leen mejor en forma resumida, no textualmente traducirlo todo. Sí, porque por ejemplo los PDFs de Owen, de Bonjan y de otros están muy resumidos. ¿No? Por ejemplo, los libros que enseñan son ahí y el PDF están ahí. De repente demasiado resumido. Sí, bastante, ¿no? Sí. Bueno, para los que manejan inglés, aquí hay toda una tarea por delante, ¿no es cierto? De traducir estos libros, ¿ok? Leerlos primero en inglés y traducirlos. Pastor, Sí. ¿Cómo nosotros en esta generación podemos identificarnos con ellos? ¿De qué manera nosotros podemos trazar una línea hasta ellos? Y cómo rescatar ese valor para la generación evangélica de hoy. Bueno, la ponencia está muy buena, pastor, muy motivadora, pero ¿cuál es el reto para el evangélico de hoy con respecto a lo que ellos vivieron y la herencia que nos han dejado, que quizás muchos de nosotros primera vez escuchamos inclusive el término puritano? Bueno, obviamente cada generación tiene sus luchas particulares y hay que vivir nuestra generación. Pero hay principios que uno puede extraer. Por ejemplo, en términos generales, los puritanos tenían su lucha contra el mundo. En su tiempo, el mundo tomó la forma del rey que quería establecer sobre la iglesia, es decir, yo mando en la iglesia. Ahora, la línea que uno puede trazar es preguntarnos hoy en día, ¿qué cosas tienden a presionarnos a tener que hacer cierta cosa porque el mundo lo dice? Les doy una pista quizás, ¿ya?
Rick Warren, cuando él establece su iglesia en Estados Unidos, él tocó la puerta alrededor preguntando qué clase de música escuchan, los inconversos. Y la idea, la mayoría escuchaban light rock. Así que él decidió, vamos a usar light rock. Los puritanos estarían horrorizados. No por light rock, ese es irrelevante, ¿ya? Irrelevante. Porque lo que los puritanos dirían es, oye, ¿a quién estás adorando? Al Señor Jesús. Así, si vas a preguntar a alguien qué clase de música vas a cantar, se supone que el Señor Jesús. Entonces, uno ya puede empezar a pensar, ¿cuántas cosas hacemos en la iglesia porque el mundo nos presiona? Los puritanos dirían, no, sé fiel a Cristo. Asegúrate que en la iglesia solo estás haciendo lo que Cristo te manda hacer en su palabra. Ahora, obviamente Cristo quiere que su pueblo sea contextualizado en cierta manera. Así que no vamos a vivir como los Amishes. No creo que eso es lo que Cristo quiere para nosotros hoy en día. Así que hay un equilibrio que mantener, ¿cierto? Pero tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es lo que, cómo quiere Cristo que la iglesia se organice? Y se supone que la voluntad de Cristo está plasmada en la Biblia, así que aquí empezamos. Entonces, eso es solo un ejemplo de muchas áreas que uno tiene que pensar. ¿Quién está determinando lo que hacemos en la iglesia? Eso sería una cosa, ¿no? Otra cosa sería el tiempo de los puritanos. Había mucha presión de parte del rey, la reina Isabel, por ejemplo, y otras personas, a que no se predique mucho en la iglesia, o no se predique mucho la Biblia en la iglesia. Y los puritanos rechazaron ese llamado también. Entonces, yo creo que podemos leer los puritanos, ver las batallas que ellos lidiaron y preguntarnos qué paralelos hay hoy en día para nosotros. Creo que el Espíritu Santo nos va a guiar para poder trazar esas líneas de conexión que nos van a ayudar a saber cómo aplicar hoy en día los principios que ellos nos dan. Es una tarea obviamente ardua y tenemos que empezar primero leyendo los libros. No podemos teorizar sin haber leído los libros. Hay que leer primero bastante los puritanos hasta que captemos su idea y ahí vamos a poder hacerlo mejor.